En las voces de las personas que cuentan sus vidas hay una ansia de belleza, de que llegue la primavera, de que florezcan las lilas. Rebobinan hasta que les duele su memoria, recordando los años en los que su inmenso país era un puzzle de países en los que convivían razas diversas. En la sinfonía coral de los 3 libros fundamentales de nuestra entrevistada, recordando las guerras, las esperanzas y las frustraciones de la vida cotidiana, hay historias de amor, suicidios, crueldad, egoísmo y generosidad. De todo hubo la Unión Soviética, que un día se desmoronó ante las gentes anónimas que vivieron el final de la utopía comunista y el inicio del capitalismo. Una liberación para unos, una cierta nostalgia para otros. Hablábamos de un puzzle, o hablaba José, de un puzzle de países que se derrumbó a causa de un comunismo que no supo adaptarse a las circunstancias. ¿Esa ensoñación soviética dejó algún legado positivo? ¿Queda algo de aquel heroísmo soviético? Я думаю, что у людей есть тоска, она не только вот Yo creo que la такая gente со tiene знаком минус. nostalgia de No, aquellos es tiempos tosca cuando la gente когда vivía они, de ideas sobre идеально, algo perfecto, да? algo ideal. Вот Y это, ahora que la vida se ha vuelto como теперь осталось как es ahora, нечто la идеальное gente над tiene этим esa материальным, tristeza которым de сейчас los viejos заполнено sueños, de la vida ideal. Es una nostalgia de la que se pueden sacar pensamientos positivos, supongo, entonces. Но вообще-то, помимо вот этих лагерей, Además del recuerdo del Gulag, de los campos de la concentración, la gente se ha quedado con la nostalgia de un sueño que querían realizar, por lo cual de vez en cuando recuerda el sueño. Es primitivo pensar que el país cayó en manos de un salvaje Lenin y su banda. Esa gente no era primitiva, esa gente era idealista, y he leído muchos libros y muchos recuerdos y muchos diarios de los revolucionarios, y ves que querían hacer algo bueno. Lo que pasa es que fracasaron porque no puedes dar un salto directamente desde el feudalismo al socialismo. Por lo que usted describe, hay un sentimiento de tristeza todavía, por el recuerdo de aquella época, de lo que pudo haber sido. ¿Cuál es más prevalente, el sentimiento de tristeza o el del orgullo? Нет, гордость скорее культивируется сегодня властью. El orgullo es algo que se genera hoy en día. Por ejemplo, esas frases sobre que Rusia se levanta de las rodillas, etc. Más bien es una tristeza del pasado. La gente añora su pasado y sus sueños. A veces los sueños o el pasado se añora porque cuando ocurrieron eras joven y no es realmente una añoranza política. Creo que es una idea bastante esparcida de nostalgia sobre la juventud, pero creo que no solamente es eso. La gente tenía unos ideales, tenía unas ideas, y entonces es una tristeza de unos ideales perdidos. ¿Usted cómo vivió personalmente la caída de la Unión Soviética? Я интеллектуал, я пережила это. Yo soy una intelectual, por lo cual he vivido la caída del Imperio Soviético trabajando. Yo me dedico al estudio de la conciencia humana. Y yo quería dejar testimonio, primero, de cuál era el intento, qué es lo que querían materializar los soñadores, y luego cómo estas ideas han fracasado. Desde la más remota infancia me traumatizaban las historias sobre lo fácil que la gente mataba y moría a la vez. Yo he crecido en una aldea y recuerdo perfectamente todas estas historias sobre la muerte. Porque en la conciencia aldeana o en la conciencia popular, y la guerra y la muerte se fusionaban en algo, y el socialismo también. Todo iba sobre la muerte. En la escuela nos contaba lo maravilloso que era morir por la patria. Sin embargo, a nuestro alrededor oíamos unas historias tremendas.
Tenemos el privilegio de estar charlando con la escritora Svetlana Alexievich, que es Premio Nobel de Literatura en el año 2015 y autora de algunos de los libros que mejor han sabido mezclar el periodismo con la literatura. Y nos acompaña también José Martí Gómez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días, señora. Hablando de la muerte, ¿por qué se suicidó tanta gente? Ну, потому что чем сильна вот эта социалистическая идея, La fortaleza de la idea soviética consistía en que la gente se entregaba por completo a la idea y una vez que la idea ha fracasado, esta gente no sabía cómo sobrevivir a la idea. En muchas familias hay madres para las que Stalin fue un héroe y para sus hijos es un asesino. ¿Pesa tanto el pasado? Yo me sorprendí yo misma cuando estaba escribiendo el libro El tiempo second hand, el tiempo de segunda mano. Me sorprendí viajando por Bielorrusia, descubriendo cuánto Stalin todavía existe dentro de la gente, la importancia de Stalin para la población. Y hoy en día no es Putin, sino es el pueblo, el propio pueblo que inaugura monumentos a Stalin, inaugura museos dedicados a Stalin. Esto no viene desde arriba, esto es una iniciativa del pueblo. Es fácil sacar la momia de Lenin del mausoleo, es fácil pensar que se puede acabar con las ideas del comunismo, pero no es nada fácil extirpar esas ideas del cerebro humano. Éramos ingenuos en los años 90 cuando gritábamos libertad, libertad. Una persona que abandona un campo de concentración no puede abrazar la libertad cuando la puerta del campo se cierra detrás de él. Y solo ahora hemos entendido que la libertad es un largo camino. Esa idea que usted cuenta en uno de sus libros, El fin del Homo Soviéticus, la idea de que se marcharon los comunistas, pero entonces llegaron los especuladores, ¿es una idea extendida en Rusia? No es una idea mía propia que se fueron los comunistas y vinieron los especuladores. Es un sentimiento general. La gente tenía esperanzas, la gente esperaba muchas cosas, pero nadie esperaba el capitalismo. Y resultó que la gente no está preparada para el capitalismo. Quizás las próximas generaciones estarán mejor preparadas o más preparadas, porque las generaciones mayores no lo están. Y estas antiguas generaciones siguen educando a nuestros niños en los colegios y en sus casas desde el punto de vista de los viejos pensamientos, antiguos pensamientos, por lo cual nosotros que pensábamos que la nueva generación va a renovar el mundo, ha resultado que no es así, porque esta nueva generación está educada por los manuales de colegios soviéticos y por gente soviética, que eran los maestros. Y el presidente Putin, ante todo, es un oficial de la KGB, pero también es muy importante un hombre soviético. Él no tiene otro sistema en su cabeza. En esa nueva generación hay un resurgir de Marx. Hay mucha gente joven que está pensando tanto en Marx como en Trotsky. No diría que estas ideas están muy esparcidas y que es una tendencia total, pero sí, estas ideas sobreviven y están presentes. Yo doy conferencias en colegios mayores y los estudiantes hablan sobre socialismo con rostro humano. No están hablando sobre el capitalismo con rostro de Alexei Adamovich o el académico Likhachov. Ellos tienen otra idea del capitalismo. No sabían cómo era el capitalismo y no sabían que pueden terminar en un capitalismo de cavernas extremadamente cruel. ¿El socialismo no es de partida una ideología que tiene que tener siempre un rostro humano?
Por supuesto, el socialismo debe de tener rostro humano, pero si el socialismo nace como en Rusia del feudalismo, no es así. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de vivir varios años en Suecia y he visto el capitalismo que han construido. Efectivamente, es una evolución paulatina con rostro humano. En Rusia no ha pasado lo mismo. Y al final el país se baña en sangre. Una vez visitando un campo de concentración, vi un eslogan que decía: con mano de hierro obligaremos al ser humano vivir felizmente. Y eso es en realidad lo que han hecho los comunistas. Uno de sus personajes precisamente le pregunta a ella ¿qué es la felicidad? ¿Sabe ella lo que es la felicidad? Dios mío, nadie sabe. Usted no lo sabe ni yo lo sé. Es como un pájaro fuego. Yo les preguntaba a mis interlocutores: ¿ustedes quieren vivir en un país tan importante y tan potente y tan grande como Rusia? ¿O ustedes quieren vivir en un país tan acomodado como Dinamarca? 8 de 10 querían vivir en la gran patria Rusia. Y esa es la respuesta a su pregunta acerca de la felicidad. Tenemos un potente concepto del pensamiento totalitario. En sus memorias, el escritor Arthur Koestler dice que la revolución soviética la salvaron las gentes anónimas que cumplían con su deber y eran humanas. En su libro, las historias que salen de gentes anónimas reflejan ese mundo. Son los que han salvado al final el comunismo. La maestra solidaria, el médico que cumple con su deber, la enfermera, el hombre anónimo que pasa por la calle y ayuda a un fugitivo. Las ideas comunistas han sobrevivido durante un largo periodo de tiempo. No obstante, el sistema no es capaz de cambiar y transformarse desde abajo. Todas las reformas en Rusia se llevan desde arriba. Si recordamos los cambios de Khrushchev o de Gorbachev, siempre son cambios que vienen desde arriba. Sin embargo, la mayoría de las personas son perfectamente impotentes. Todos colaboran con el sistema que tenemos hoy en día. Siempre me sorprendía por qué este tipo de sufrimiento no se transforma en deseo de libertad y en libertad. Sin embargo, no encontré la respuesta. Porque por separado, todos los hombres son maravillosos. Sin embargo, cuando se juntan, esta es nuestra historia. ¿Se parece en algo la Rusia que imaginaron durante la caída del muro de Berlín en la era de Gorbachev a la Rusia actual? El comunismo ha recibido un golpe muy fuerte. El comunismo vuelve a aparecer de un modo o de otro, pero yo creo que no va a poder renacer como antes. Hoy observamos la aparición del nuevo hombre. Por un lado está contento, por otro lado quiere tener un pequeño coche, quiere viajar de vacaciones a Egipto, quiere tener el visado Schengen, pero a la vez quiere una mano dura como la mano de Stalin. ¿Eso es compatible, esa idea de libertad, con esa idea de tiranía? Ahora nuestro ejemplo más amado y deseado es el ejemplo de China en toda nuestra extensión rusa. Dicen que Gorbachev es culpable de destruir el país y sin embargo los chinos han conservado el comunismo y tienen capitalismo. Probablemente hay algún sistema nuevo donde por arriba estarán los comunistas y por abajo estarán los capitalistas. Es una idea que gusta mucho a nuestros dirigentes. Pero a China le preocupa mucho la imagen que da ante el mundo y lo que el mundo piensa de ellos. ¿A la Rusia de Putin le preocupa en algo la imagen que tiene en el resto del mundo?
Putin es en mayor medida oficial de la KGB, es más oficial que político, por lo cual piensa que hay mucho enemigo alrededor, que el mundo está lleno de peligros, que todo el mundo nos va a engañar. Y él tiene una misión, la misión de salvar Rusia. Y yo honestamente temo estos misioneros que quieren salvar Rusia. En 2 guerras mundiales, la represión stalinista, la guerra en Afganistán, la mujer de la Unión Soviética ha sufrido más que el hombre. La mujer siempre sufre más de la guerra que el hombre, de cualquier guerra. Yo creo que la mujer sufre siempre mucho durante la guerra, porque el país vive del trabajo de las mujeres, y después de la guerra, cuando regresan los hombres, la mujer tiene que cuidar del hombre, pero también seguir trabajando para el país y levantarlo. Están hechas de boro, que reducen la reactividad, pero no las puntas. Las puntas son de grafito, que acelera la reactividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misma razón que nuestros reactores carecen de edificios de contención, como los occidentales, por la misma razón que no usamos combustible adecuadamente enriquecido. Por la misma razón que somos la única nación que construye reactores moderados por grafito y refrigerados por agua, con un coeficiente de vacío positivo. Es barato. En 1997 usted publicó Voces de Chernóbil, que es una de sus obras maestras en las que se basa además, en esas voces se basa la serie de televisión que tanta gente ha visto últimamente. Es un mosaico de testimonios de cientos de víctimas del accidente nuclear que se produjo el 26 de abril de 1986. Chernóbil es un enigma que de alguna manera usted ha descifrado. Нет, ну, чтобы разгадать, нет. Но во всяком случае... No, no es así. Yo estoy en contra de la banalización del mal. Yo no creo que unos son malos y por eso ha ocurrido la desgracia. Yo quería ver el futuro. ¿Qué futuro hay después de una catástrofe como esta? Hace poco he visitado Fukushima y quiero decir que el segundo título de mi libro es Las crónicas del futuro, y ahí en Fukushima he visto cuál va a ser nuestro futuro. Pasa absolutamente lo mismo que pasó en Chernóbil. El gobierno miente, nadie sabe lo que está pasando, la gente ha sido trasladada a otras regiones, la gente está absolutamente perdida, no se puede acercarse a Fukushima en radio de 10 kilómetros, nadie sabe lo que va a pasar, no hay información. En Voces de Chernóbil usted escribe: hace tiempo que no veo a mujeres embarazadas felices, mamás felices. Todos mis amigos, todo mi entorno está muriendo de cáncer. Y hay muchísimos casos de niños que nacen enfermos. Y eso es el terror de cualquier mujer. Es lo que más teme una mujer, tener un hijo enfermo. Nada más dar a luz, la mujer exige que le traigan el bebé para ver si tiene todos los deditos, todos los huesos, si es un niño normal. Porque los bielorrusos piensan de sí mismos que son una especie de caja negra. Nadie sabe lo que hay en una caja negra de un avión, por lo cual los bielorrusos piensan lo mismo, que nadie sabe lo que les está pasando, lo que está pasando a la gente que viven cerca de la zona de Chernóbil. ¿El resentimiento contra las autoridades no debería haber sido mayor por parte de la población? Yo creo que sí, pero para eso es necesario tener un pueblo diferente y otra conciencia diferente. Cuando una persona abandona el campo de concentración, sigue teniendo mentalidad de esclavo y sería un error exigirle ideas sobre la libertad. En los monumentos al premio Nobel Solzhenitsyn con frecuencia aparecen
inscripciones, gran traidor de Rusia. La alcaldía quería cambiar uno de los nombres de las calles de la ciudad donde él vivía y darle el nombre de Solzhenitsyn. Y sin embargo, hubo una rebelión popular. Es impensable en los años 90. Sin embargo, hoy la gente se queja y dice, no nos da la gana, no queremos cambiar nuestra dirección postal, no queremos cambiar los documentos. Para ellos, Solzhenitsyn ya no es un héroe. Y yo recuerdo los años 90, cuando había ferias del libro, era prácticamente imposible acercarse a Solzhenitsyn, que estaba vivo. Y hace unos años fuimos con su viuda a la feria y la mujer se sentía perdida porque no se le acercaba a nadie, quizás una persona a la hora. La gente se interesa por otras cosas. Vulgarmente hablando, estamos viviendo una época muy material. No solo las grandes ideas, sino la propia idea de la dignidad humana ha desaparecido. Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, León Tolstoy, ¿ese modelo de literatura reflexiva tiene lugar en el mundo actual? Cuando yo buscaba mi camino en la literatura, yo buscaba mi género y tenía esa sensación de que el tiempo se ha acelerado, va muy rápido y que la literatura no alcanza ese tiempo que se escapa. Entonces pensé que cada persona tiene su propio texto y se puede hacer una novela, la novela de las voces reuniendo todos esos textos. Y que una novela coral va a reflejar mejor el espíritu de nuestro tiempo, va a reflejarlo de manera más profunda. Es mi propia filosofía. Ese modelo de literatura no solamente es el suyo, es el de otros autores. Se me ocurre Valeria Luiselli, la escritora mexicana, que escribe libros sobre inmigración basados en testimonios, por ejemplo, de niños que están retenidos en la frontera americana. ¿Hasta qué punto es literatura y no es periodismo? Depende de cómo esté escrito, porque la frontera entre el periodismo y la literatura es muy fina, es intangible. Yo creo que la literatura no puede reducirse a los hechos. Yo creo que hay que reunir todas las ideas metafísicas y creo que primero tenemos al hombre desnudo sobre la tierra desnuda y luego ya viene todo lo demás. A continuación viene el hombre social. La literatura americana que yo conozco y que trata de estas voces y de estas entrevistas, creo, desde mi punto de vista, no deja de ser periodismo. Yo quería hacer una cosa diferente porque yo pienso que la vida en sí es una obra de arte. Es aquello que decía Rodin cuando le preguntaban, ¿y cómo usted trabaja? Cojo una piedra y retiro todo lo que sobra. Y a esto me dedico. Una mujer bielorrusa le cuenta su vida y al acabar se pone a llorar y le pregunta, ¿usted me cree? Y usted le contesta, le creo porque yo soy del mismo país, y entonces usted también se pone a llorar. A mí me ha emocionado ese párrafo porque no es normal que un periodista reconozca que llora. Pertenecemos a la misma época, a la época soviética. Por eso hay un efecto de complicidad entre nosotros. Ellos me contaban su vida, pero ellos sabían que yo soy capaz de entenderlas. Yo podía entenderlas. A lo mejor no estaba de acuerdo, a lo mejor estaba en contra. Sin embargo, ellos sabían que yo las iba a entender, porque sabía qué preguntas hacerlas, qué palabras usar. Como decía Dostoyevsky, somos la gente con la misma locura. Cuando escribe, ¿escribe para esa mujer? No, yo no escribo para esa mujer. Yo intento comprender qué es lo que está pasando, qué ha pasado con mi tiempo, y si eso es interesante para mí, yo pienso que para los vecinos en el tiempo también va a ser interesante. Por aquello de decir, hay un mundo, el mundo femenino anterior, que es un mundo de mujeres enamoradas. Y el mundo joven es un mundo de mujeres que lo que buscan no es ya el amor, sino el dinero, la escalada social. Es así. Yo no puedo decir que el amor
era un valor en sí. Es al revés, antes la cultura rusa no se planteaba la felicidad. Era una cultura de lucha, una cultura de barricadas. En mejor de los casos, el hombre aparecía para conquistar a la mujer y luego se iba a la guerra, a la emigración o al campo de concentración. El hombre desaparecía de la vida de la mujer. Y entonces aparecía la mujer con la bolsa de mallas. Entonces aparecía la mujer que cargaba absolutamente con todo. Sin embargo, es hoy cuando la gente empieza a pensar en lo que es un hogar, en lo que es el amor, en qué es la existencia humana. Es ahora cuando empiezan a plantearse por fin estos valores. Una de mis heroínas dice, antes vivía como una mariposa en el cemento y ahora no hay cemento. La gente se ha liberado. Y la gente que ha luchado en Chechenia, los que luchan en Ucrania y los que luchan en Siria, luchan por dinero, los hombres. Por lo cual la idea de la guerra también se ha transformado. ¿Qué podían defender en Siria o en Afganistán? Algunas supersticiones de sus políticos y también el deseo de participar de los flujos financieros. Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, autora, entre otras novelas, de Voces de Chernóbil. Agradezco mucho que nos haya hecho un hueco en una agenda, a su paso por Madrid, una agenda muy ocupada, como me puedo imaginar. Gracias, mucha suerte en el futuro y ojalá que siga escribiendo muy a menudo. Muchas gracias y muchas gracias a todos mis lectores.